vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda en su gracia. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra, que es buena, es viva y eficaz. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro amado Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por todos tus favores, por todas tus misericordias, por tu gran amor para con nuestras vidas. Señor, estamos orando a ti para presentarte nuestros corazones. También queremos orar por un niño que se llama Emiliano o Emilián, que está grave. Queremos presentártelo antes de leer la palabra para que tú tengas misericordia de él. Oh Señor, y en tu gracia tú le concedas salud y sobre todo la salvación de su alma. Ten misericordia de él. Oh Señor, te pedimos, interven en su vida. También oramos a ti, Padre, por nuestros corazones en esta hora. Oh Espíritu Santo, te necesitamos. Oh Espíritu de Dios, te necesitamos en esta mañana. Para que tú, oh Señor, con tu santa unción, nos enseñe todas las cosas. Oh Espíritu Santo, muéstranos a Cristo. Oh Espíritu Santo, siembra en nuestro corazón a Cristo y su obra. Señor, queremos entender tu obra redentora. Oh Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, oh Padre. Oh, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, amados hermanos, la semana pasada estuvimos hablando sobre las grandezas de la ley de Dios. Sobre esa obra maravillosa, grande, que nos muestra la palabra de Dios, que Dios ha hecho, su grandeza, su hermosura, cómo la palabra es grande. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios es grande. Esa palabra nos hablaba de cómo se muestra al grande. Ella misma muestra, es grande porque muestra al grande. La palabra maravillosa de nuestro Dios. Ahora, hermanos, sin poder resumir lo de la semana pasada, vamos directamente a donde terminamos la semana pasada, hablando sobre el más grande amor o la más grande historia de amor que nos presenta las Escrituras. Cuando vemos, hermanos, no sé usted, pero desde niño nosotros oíamos de una historia de amor muy famosa, no sé si usted la recuerda, sobre un tal Romeo y una tal Julieta. Yo no lo conocí en persona a ellos. No sé cómo eran. Sé que, ¿verdad?, se lee en la literatura sobre esta historia muy hermosa sobre Romeo y Julieta. Al final la historia termina trágicamente. Pero la historia que vemos en la Biblia de amor es la más grande de todas las historias de amor. No sé si usted está aquí conmigo. Es la más grande y la más extraordinaria historia de amor que jamás el hombre puede imaginar. Porque en esta historia de amor no hay dos enamorados, como en el caso de Romeo y Julieta, sino que en esta historia de amor hay uno enamorado que se entrega
por otro que lo desprecia. Es una historia de amor que al final ese amor tan grande causa un efecto en aquellos que creen y lo reciben. Esta historia de amor está aquí en el libro de Isaías, capítulo 53. Tal vez el resumen y la sustancia de esta historia maravillosa de amor la vemos aquí en Isaías 53. Quiero que me acompañen, por favor, a ver la historia más grande de amor que está en el libro de las grandezas de la ley de Dios, la palabra de Dios. Comienza diciendo en el libro de Isaías, capítulo 53, en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro mensaje, a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53, 1. Comienza con una pregunta. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Esta historia de amor es el mensaje que toda la Biblia, toda la palabra de Dios proclama como el mensaje central de las Escrituras. La historia de amor, la entrega de uno, la pasión de uno para con otros. ¿Quién se le ha revelado el brazo del Señor? Dice. Voy a leer el versículo 2. En estos versos van a notar algo antes que lo leamos. Y es que son 12 versículos maravillosos. Y en esos 12 versículos vemos que continuamente se menciona o se hace referencia a Él. Siempre se dice Él. Le veremos. Está hablando de una persona, el que ama, en esta historia preciosa de amor. Dice, creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Comienza a hablar de Él. Yo conté aproximadamente unas 17 referencias hacia Él, señalamientos hacia Él. Es muy importante notar quien relata esta historia es el mismo Dios. Y Él en su amor y en su gracia comienza a señalar a aquel que se da, aquel que se entrega. Dice que Él, hablando de ese a que lo está señalando, Él, su aspecto no tiene un aspecto hermoso, ni tiene una majestad. Entonces en esta historia se presenta un personaje que se presenta sin pompa, sin majestad, sin un aspecto hermoso, sin una apariencia agradable para que la gente le desee. Así se presenta Él. Y esto lo vemos en el versículo 2. Ahora, la realidad es que Él no es así. Él se presentó así, pero Él no es así. Les voy a leer lo que dice la Escritura tocante a Él. Dice la palabra de Dios hablando de Él. En el Salmo 45:2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Así que mientras Él se presenta de esta manera, en realidad Él no es así.
Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo no sé si usted oyó. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. En Hebreos capítulo 1 dice: Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta, expresión misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es la misma expresión de la gloria de Dios. Él no se presenta con su majestad, pero Él es majestuoso. Él no se presenta con su gloria, pero Él es glorioso. Y uno se preguntaría, ¿por qué no se presenta con su gloria y su majestad? No, Él se despojó a sí mismo. Y en vez de presentarse con su gloria y su majestad, se presenta con un aspecto no codiciable, humilde y sencillo. Si desciende con su gloria y su majestad, si desciende con la gloria exacta que Él tiene, nadie podría quedar en pie y tendría todo el mundo que postrarse y adorarse porque Él, y adorarle porque Él es glorioso. Su majestad sacudiría los corazones. Su gloria haría que todos no pudieran ni ver. Pero Él decidió descender en su humildad como un hombre, a pesar de que Él es glorioso. El versículo que sigue es el versículo 3. Dice: fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, en aflicción, y como que escondimos, como quien los hombres esconden su rostro, escondimos de Él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Él se presenta en una condición donde Él no es estimado ni valorado. Vuelvo a repetir, pero en realidad Él es así. Él se presenta en una condición donde no es estimado. Pero en realidad Él es así en la eternidad. Si vemos en el libro de Cantares, dice la palabra en Cantares capítulo 5 verso 10: mi amado es resplandeciente. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Él aquí se presenta y es menospreciado, pero Él en realidad es codiciable. La palabra del Señor dice que Él es el deseado de todas las naciones. La palabra dice que el solo verlo, el solo pensar en Él, el solo admirarlo, nos hace desearlo. Él nos atrae, cuando lo vemos, Él nos atrae. Él es deseable, Él es codiciable, Él es precioso. No sé cuántos de los que están aquí pueden decir: Él es todo codiciable. Pero Él, siendo deseable, Él se presenta en una forma donde es despreciado y desechado. ¿Por qué Él se presenta así? Bueno, algo de lo que habría de ser Él cuando vino a la tierra era ser un varón de dolores. Dice la palabra de Dios que Él era varón de dolores, experimentado en aflicción. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo vimos a Él quebrantado en Getsemaní. Vaya conmigo, si usted le gusta, a Mateo capítulo 26, versículo 37. Dice la palabra de Dios:
Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él, siendo el rey del universo, experimentó dolor. Usted y yo hemos experimentado dolor. Pero él experimentó el dolor máximo, la aflicción de su alma. Dice la palabra aquí, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Él fue ese varón de dolores. Su alma estaba triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice la palabra que él estaba ahí en Getsemaní y sus gotas eran como grandes gotas de sangre, su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Por qué él estaba triste? ¿Por qué él estaba afligido? Él estaba afligido porque él iba de beber una copa fuerte. La copa que me da el Padre no la he de beber. Él iba a enfrentar la muerte expiatoria. Él iba a ir a la cruz. Pero algo que él iba a experimentar era algo más poderoso, más terrible que la misma cruz. Él iba a experimentar algo que él dijo en la cruz. Y él dijo, en un momento dijo, Dios mío, ¿qué dijo? ¿Por qué me has desamparado? En medio de la unidad, en la eternidad, él y el Padre, uno, siempre uno, unido eternamente, una misma persona. Pero ahí en la cruz, él iba a cargarle el pecado de todos nosotros y iba a haber una separación terrible donde él había de separarse por causa del pecado y la santidad de Dios. Iba a haber una separación con el Padre. Y su alma estaba triste hasta la muerte. Estoy angustiado, decía, estoy angustiado en gran manera. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue rechazado. Fue menospreciado. Nos enseña la Biblia. Oh amados, el varón de dolores, dice aquí en el libro de Isaías capítulo 53. Ahora el versículo que sigue Isaías, versículo 4, Isaías 53 dice, pero ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, afligido. Él estaba cargando en la cruz, estaba cargando con el pecado de todos nosotros. El juicio que tú y yo merecíamos estaba sobre él. Él estaba sufriendo los dolores del pecado, los dolores del rechazo a Dios de toda la humanidad. Y aún el mundo, al verlo en ese momento, lo que pensaba era que era Dios que lo estaba hiriendo, y era por causa de que Dios estaba ejecutando un juicio. Y sí, era verdad, pero no por causa de Él, sino por causa de nosotros. Oh, bendito sea el Salvador. El Salvador estaba sufriendo, estaba llevando nuestros pecados, estaba llevando nuestras culpas. Dice el versículo que sigue 5, versículo 5, dice la palabra,
Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Dice, por nuestras iniquidades, nuestros pecados, por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. La razón por la cual Él estaba siendo afligido, Él estaba siendo molido por nuestros pecados, era la razón, era nuestras transgresiones, nuestro desvío de Dios, estaban cayendo sobre Él. Él, amados, estaba ahí recibiendo el castigo que nos trajo la paz, dice en otra versión. Él estaba siendo quebrantado por nuestros pecados. Nosotros fuimos la razón por la cual Él fue afligido. Amén. Nosotros fuimos la razón por la cual cayó sobre Él el pecado. Miren cómo dice el versículo que sigue, versículo 6. Todos nosotros. ¿Cuántos hermanos dice ahí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cuando dice como ovejas, las ovejas no ven bien. Y cuando una oveja se pierde porque se pierde. Y dice cada cual se apartó por su camino. Nosotros nos apartamos. La palabra descarriar sería salirse del camino, alejarse de la senda, alejarse de Dios. La situación del hombre es que el hombre se ha descarriado. Cristo fue a la cruz porque el hombre se descarrió. Nosotros, los que estamos aquí, nos descarriamos. Y por eso fue Cristo a la cruz. Por el descarrío nuestro. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 22, dice: les ha sucedido a ellos el siguiente proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Oh, cuando uno se aparta del Señor, el hombre apartarse del Señor, aquí aparece una figura muy interesante, y es que es como un perro que vuelve a comerse o a envolverse en su propio vómito. Wow, qué tremenda imagen. Pero también aparece otra imagen, y es como una puerca que vuelve a revolcarse después de estar lavada, a revolcarse en el lodo. Así el hombre, así tú y yo, vivíamos en nuestro propio vómito. Wow, qué tremenda imagen. Vivíamos revolcándonos en el lodo, en el fango del pecado. Vivíamos sucios, engañando y siendo engañados, disfrutando de deleites supuestos, diarios, pero que delante de Dios era como dar vueltas en el lodo y en el fango, sucios. Y en esa condición, perdidos, por esa condición tan terrible, es que dice aquí la Biblia, todos nosotros nos descarriamos. Nadie en este mundo puede decir que no se ha descarriado. Porque la palabra de Dios dice ahí, todos nos descarriamos. Todos nos apartamos de Dios. Todos nos alejamos de Dios. Todos nos ensuciamos como el puerco se revuelca en su lodo. Todos estábamos perdidos completamente. Pero Dios tomó una decisión de amor, según dice este pasaje.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor, qué lindo ese, pero el Señor, aleluya, hizo caer, no sobre nosotros, sino sobre Él, el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Todo el pecado de nosotros cayó sobre Él, dice la palabra de Dios. En el verso 7 dice, fue oprimido y afligido. Él fue oprimido y afligido. Pero después dice, pero no abrió su boca. Realmente cuando usted ve la injusticia y usted ve los juicios, y en estos días hemos visto varios juicios aquí por televisión y o hemos visto por internet, a veces se da un veredicto que para la mayoría no es el correcto, y usted ve la persona protestando, tal vez con justa razón, protestando, eso es injusto, eso es una justicia podrida, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la persona se desahoga ante la injusticia. No sé si a usted le ha pasado cuando usted ve que se comete una injusticia y usted dice, no me puedo quedar callado, hay que decirlo, es una injusticia. Pero en el caso de Cristo, dice la palabra, 2 veces dice este pasaje, pero no abrió su boca. Sufrió la cruz, sufrió los dolores, dice. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que está entre sus trasquiladores, permanece mudo, él no abrió su boca. Se mantuvo mudo. Se mantuvo ahí callado. Él era justo. Y lo que le estaba pasando era injusto. Porque él estaba recibiendo un juicio que no merecía. Pero él por amor, dice la palabra, no abrió su boca. La Biblia nos dice en Filipenses 2:8, allá dice que la palabra que estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente. Él estaba callado bajo una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, si vamos al Salmo 22, vamos a ver algunas palabras que él dijo para ver qué es lo que sentía él cuando estaba crucificado en la cruz. Dice que él decía en el Salmo 22, del 6 a 8, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Imagínense, Cristo está en la cruz y los que pasan por ahí lo miran a él en la cruz y lo ven y menean la cabeza. Y siempre recuerdo cuando hablo con esa actitud, cuando uno ve a alguien y tal vez no quiere decir nada y quiere desaprobar lo que está haciendo y hace. Así aquellos miraban al crucificado y meneaban la cabeza. Y decían, como acabamos de leer, decían, pero a otros salvó, se encomendó a Dios, líbrele él,
Él no se complacía en Dios. Él no se encomendaba a Dios, que ahora Dios le libre, míralo ahí en la cruz. Y sin embargo, como hemos leído aquí en Isaías, él permanecía callado. Él tenía el poder de descender de la cruz, porque era el rey del universo, era el Dios mismo hecho carne. Pero él decidió obedecer a su Señor por amor a nosotros. Él decidió permanecer clavado en la cruz, renunciar al poder que tenía de volar de esa cruz. Y cada uno de los que estaban ahí, él tenía el poder de destruirlo inmediatamente con una sola palabra. Recuerden cuando él fue a ser apresado. Dice la palabra que cuando hablaron de él y lo buscaban, y cuando él dijo, yo soy, la Biblia relata que todo ese ejército que fue a tomarlo preso cayó. Así que él, estando en la cruz, él pudo responderle y decirle a los que estaban ahí, yo soy. Y todos iban a caer al piso. Y todos podían ser destruidos. Pero él decidió ser obediente hasta la muerte y no abrir su boca. Callar y encomendarse a Dios verdaderamente. Dice la Biblia que él oraba aquí en el versículo 11. Salmo 22, 11. No te alejes de mí, se encomendaba a Dios, oraba en la cruz. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Porque no hay quien me ayude. En el verso 13 decía, abrieron sobre mi boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como una cera. Él por dentro se sentía como una cera derretida. Aquí en este país conocemos bien la cera derretida. Muchas velas derretidas. Le hemos visto por años. Dice la palabra que él sentía que su corazón era como así como una cera derretida. Mi corazón es como una cera, dice como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Dice, sigue diciendo en el verso 17 y 18, contar puedo todos mis huesos. Él estaba así crucificado. Y al mirar hacia abajo dice que él decía, puedo contar mis huesos. En la cruz él podía contar sus huesos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Él estaba afligido. Él estaba viviendo en un momento terrible de entrega por ti y por mí. Y dice el versículo 8, aquí en Isaías, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? A quien correspondía la herida. Ahí está diciendo una vez más, la herida, la aflicción, la culpa, la cruz le correspondía a otro, no a él. Pero él lo estaba haciendo por amor de su pueblo. Hermano y amigo que está aquí, él estaba derritiendo su vida por amor a ti. Él estaba entregando su ser por amor a ti. Yo no sé si tú estás agradecido. Yo estoy agradecido por su amor. Él estaba dando su vida por amor a ti. Él se despojó por amor, amado hermano y amigo que me escucha. Dice la palabra de Dios y fue leída ahorita.
donde dice en primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, verso 10, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice 2 Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que nosotros, mediante su pobreza, llegasteis a ser ricos. Bendito sea el Señor. El amor de Dios, siendo el rico, se hizo pobre. Siendo Él Señor, se hizo siervo. Siendo Él alto, se hizo bajo. Siendo Él bendito, se hizo maldito. Para que los malditos fuéramos ahora benditos. Alabado sea su nombre para siempre. Oh, bendito amor del Salvador, que su vida dio por ti y por mí. Ahora, si vamos al versículo 9, dice la palabra, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Es muy importante notar que Él fue el verdadero Cordero de Dios, porque Él fue totalmente limpio, sin pecado, sin violencia, dice la palabra de Dios, sin engaño en su boca. Él se dio por nosotros y Él fue a esa cruz y sufrió por nosotros, sin Él tener una pizca de pecado, sin tener una pizca de maldad. Él murió siendo completamente inocente. No había engaño en su boca. Ahora miren lo que dice el versículo que sigue, versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Dios quiso quebrantarle porque el juicio tenía que caer sobre alguien. Él era el sustituto tuyo y mío. El juicio cayó sobre Él para que tú y yo fuéramos librados. Dios quiso quebrantarle. Ahora, si tú vas conmigo al Salmo 22, donde estamos ahorita, por favor, vayamos al Salmo 22. En el Salmo 22, vemos en el versículo 11, 13, 14 y 17, cómo Él estaba padeciendo, cómo Él estaba sufriendo. Leíamos que se estaba derritiendo como cera. En los versículos más adelante, el versículo 22, 23, vemos cómo Él estaba padeciendo, pero había algo que a Él lo animaba. Había algo que a Él lo animaba. Y dice la palabra aquí, en el verso 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Él vislumbraba algo que iba a pasar, que después de la aflicción iba a venir el gozo. Es como la mujer que está encinta. Están los dolores del alumbramiento, los padecimientos en el momento, un dolor terrible. Pero algo ella sabe, y es que va a haber un momento donde la vida va a salir, donde va a haber un ser nuevo que salió de sus entrañas.
Y él estaba afligido. Lo vemos todo el Salmo 22. Pero al final de este Salmo vemos lo que había, el ánimo que había en su corazón. Y era lo que decía también Isaías, aquí en la pantalla. Dice, cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá su descendencia. Va a ver aquel fruto del dolor, de la aflicción de su alma. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Él estaba mirando lo que tú y yo estamos viviendo ahora. Él estaba vislumbrando que un día en medio de la congregación él iba a alabar a Dios con otros hermanos que le habría salvado. Él estaba vislumbrando que su gozo iba a ser cumplido al ver los hermanos y en medio de ellos y por medio de ellos en Cristo ellos iban a adorar a Dios. En medio de la congregación te alabaré. Los que temáis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia a todo de Jacob. Y después dice, verso 25 del Salmo 22, de ti será mi alabanza. En la gran congregación. Él estaba mirando en una gran congregación. Él estaba en la cruz afligido, sufriendo, pero él estaba mirando los millones y millones de personas que un día iban a estar en la gran congregación en el cielo adorándolo a él. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Y después dice, vivirá vuestro corazón. Y él dice, esa congregación vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Aleluya. Él veía a esa congregación que vivirá para siempre. Y dice el último dos versículos. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Él verá esa congregación salva. Él verá a esos hijos adorando a Dios, a quien él mismo le llama en Hebreos mis hermanos. Y él quedará satisfecho. ¿Qué quiere decir? Que va a decir, valió la pena. Valió la pena la entrega en la cruz. Dice, por su conocimiento, el justo de mi siervo justo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El pueblo tiene paz para con Dios porque es justificado en Cristo, por la fe en Cristo. Tiene paz para con Dios. Y luego dice el versículo 12, por tanto, yo la daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte, dice, y con los transgresores fue contado, llevándole el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Dice, yo voy a exaltarlo, dice Dios. Yo voy a levantarlo porque Él entregó su vida por los transgresores. Porque Él dio su vida. Porque Él llevó el pecado de muchos. Porque Él fue el mediador de un nuevo pacto. Porque Él interpuso su vida para dar vida a otros. Por eso dice la palabra. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo, el cual se despojó a sí mismo. Dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo
Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solamente de los que están en la tierra, de los que están en el cielo y de los que la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Él verá esa multitud. Y yo quiero concluir en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Si pueden acompañarme, amados. Qué historia maravillosa de amor. Un rechazado, un quebrantado, dando su vida por nosotros. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblos y lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido con ropas blancas y palmas en la mano. Una gran multitud, una gran congregación. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana: ¿estás tú seguro de que vas a ser de esa gran multitud? ¿Estás tú seguro en esta mañana? Si viniste tal vez hoy por primera vez a este lugar, alguien te invitó, o viniste, no sé cómo llegaste, pero viniste a oír la historia de amor más grande de la historia de la humanidad. Viniste a oír lo que pasó Cristo, cómo Él padeció, cómo Él sufrió, cómo se entregó, cómo se derretía su corazón como cera, cómo se entregó su vida por ti. Pero todo eso con el fin de que tú seas parte de esta gran multitud. Con el fin de acabar con tus pecados. Porque son los pecados que te separan de Dios. Aquí hay una gran multitud. ¿Vas a ser parte de esa multitud? ¿Cómo ser parte de esa multitud? Bueno, necesitas creer en la obra que Cristo hizo en la cruz. Necesitas creer lo que Él hizo en la cruz por ti. Pero también necesitas pedirle perdón a Él por tus pecados. Necesitas arrepentirte en esta mañana de haber andado envuelta o envuelto así como la puerca se revoltea en el lodo, así como yo andaba, así anda toda la humanidad. Y así tú también necesitas pedirle perdón a Dios. Y Él en esta mañana, en su gran amor, te va a abrazar en sus brazos. Y Él por medio de Jesucristo te va a perdonar. Te va a limpiar. Te va a lavar. Y hoy vas a salir de este lugar limpio, limpia por la sangre preciosa de Cristo. No sé cuánto ha sido limpiado y pueden decir gracias, Señor. Y darle gloria a Dios en este día. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Y dice la palabra de Dios que esa multitud clamaba a gran voz. Dios quiere que tú seas de esa multitud en esta mañana. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, al que fue a la cruz. Él se entregó. Aleluya. Y todos los ángeles estaban en pie delante del trono. Y los ancianos, los cuatro seres vivientes, se postraron y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios. Él hizo la obra en la cruz. Y Él no solo se entregó en la cruz y derramó su sangre. Además de eso, hace años Él te está hablando. Y hace años Él está hablándote a través de muchas maneras, de muchas formas.
Y hoy te trajo en esta mañana para que tú entregues tu vida a Cristo. Y la obra del Cordero sea en tu corazón. Y hoy tú seas salvo. Y hoy tú seas salva. Para que un día puedas estar en medio de la gran congregación. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Cordero que fue inmolado. Gracias por la sangre derramada. Oh, gracias porque tú fuiste un varón de dolores, experimentado en quebranto. Gracias por tu entrega en la cruz. Oh Señor, en esta mañana yo te presento a cada vida que está aquí, que todavía no te conoce, Señor. Te presento a cada vida, Señor. Hoy te pido que en estos momentos tu Espíritu Santo esté obrando en sus corazones. Esté obrando en su vida. Oh Señor, ten misericordia. Concede que nada distraiga el corazón de aquellos que están aquí en esta mañana. Oh Señor, gracias por Cristo. Gracias por la cruz. Gracias por el precio que pagaste. Si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no está seguro de esa salvación, que vino hoy a escuchar la obra de Cristo, que vino hoy porque Dios le trajo para ser salvo, que vino hoy porque Dios le trajo para oír la obra del Salvador, oír la historia de amor más grande de la humanidad. En esta mañana yo te invito a que ahí donde tú estás te acerques al Señor, te acerques al Salvador. Y ahí yo te invito a que donde tú estás cierres tus ojos y le digas al Salvador, a Cristo: gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por sufrir mis dolores. Gracias por sufrir lo que yo debí sufrir. Gracias por recibir el castigo. Gracias, Jesús. Oh Jesús, ten misericordia de mí. Ahí donde está, dile: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Salva mi alma. Yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuya. Entra en mi vida. Oh Jesús, cambia mi vida. Salva mi alma. Oh Jesús, ten misericordia. Si estás orando conmigo ahí con tus ojos cerrados y le estás pidiendo perdón y misericordia a Dios, mientras tú le dices: Señor, yo soy un pecador, perdóname, Jesús. Hoy yo quiero limpieza de pecado. Hoy yo quiero una vida nueva contigo. Si estás orando así en esta hora, yo te invito ahí donde tú estás, que levantes tu mano a Dios. Haz una señal, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Si hay alguien más que quiere levantar su mano y decirle a Jesús en este día: Señor Jesús, aquí está mi vida. Levanta tu mano bien alta. Bien alta. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ponte de pie donde tú estás. Ponte de pie. Levanta tu mano bien alta. Oh, Dios te bendiga. Hay varias vidas con sus manos levantadas. Levántala bien alto a Dios. Dile: aquí está mi vida. Si quieres, levanta las dos manos a Dios, así como yo la estoy levantando, dos manos a Él. Dile: aquí está mi vida, Jesús. Oh, gracias por morir por mí en la cruz. Levanta tus manos a Él. Si hay algún hermano que está cerca de ahí, acérquese a esa vida y ore por ella que está ahí.
Hay varias vidas con sus manos levantadas. Acércate ahí de los hermanos rápidamente. Oren por esa vida.